Subir video por subir video no es construcción de marca. Publica en redes sociales debe estar filtrado por objetivos, tácticas o estrategias para conseguir ese objetivo. Mucha gente cree que marca personal es estar en redes sociales. No, estar en redes sociales es el canal para construir una marca. El alma de una marca siempre termina siendo una persona. Una persona que sabe lo que quiere, una persona que sabe comunicar, que piensa y lo que quiere. Y muchas veces es osado. Una persona que no le importa decir lo que él cree, lo que piensa. Tú estás dispuesto a hacer y a no hacer. Uno de los problemas principales que ellos tienen a nivel de adquisición de clientes es eso. Bienvenido al podcast Partida Doble, más allá de los números. Esto es un podcast sobre marketing, negocios y crecimiento para contadores. Este episodio nosotros tenemos a César Pichardo, de Content Lab, CEO de Digipal. Digipal. Él está con nosotros y nos va a hablar básicamente de cómo, o sea, en el primer episodio, cuando estuvimos hablando acerca de visibilidad. Yo tengo que salir a exponerme como contador. En este episodio vamos a hablar a ver cómo yo me debo de proyectar. Aunque yo creo que tocamos algunas cositas de eso en el episodio anterior, pero ahora quiero como que nosotros nos profundicemos un poquito más, exactamente. Claro. Porque es importante salir a dar la cara, es importante salir a exponerse, pero es más importante tú saber cómo exponerte. Correcto. Saber cómo exponerte. Totalmente. Sí, yo creo que actualmente las redes sociales nos han invitado mucho a exponernos, pero no nos dicen cómo exponernos. Y yo creo que lo que vamos a trabajar y vamos a profundizar en este episodio es esos primeros pasos para tú hacer estrategia de exposición en redes sociales. Bien, entonces, ¿por dónde empezamos, Nelson? Dime tú. Empezamos primero con, ¿qué es marca personal para un contador? O sea, ¿cómo se vería la marca personal o qué es marca personal para un contador y qué no es? Buenísimo. En sentido general, yo diría que la marca personal para un contador es simplemente tener conciencia e intención de qué yo voy a comunicar para lograr posicionarme de forma diferenciada en el mercado. En pocas palabras, es qué yo voy a publicar, qué yo voy a proyectar para diferenciarme de mi competencia. Para que cuando digan el contador César, digan, ok, ese contador es profesional, es experto en impuestos, es una persona de confiar y es esa percepción que yo construyo en la mente de mi audiencia. Es como cuando la gente dice, wow, ese tipo sabe de eso. Oye, te recomiendo que vea que sigue ese tipo, porque ese tipo sabe de eso. Correcto. Entonces, ¿cómo yo logro eso? ¿Cómo yo logro de una forma u otra construir esa imagen en la mente de las personas? Ok, primero me gustaría como aterrizar el tema, porque a mí se me hizo muy difícil inicialmente. Cuando me decían de marca personal, yo como que no entendía muy bien qué era eso. ¿Qué es lo que es marca personal? ¿Qué es lo que quiere decir eso? O sea, y quiero que tú, de una forma muy aplatanada, nos digas, ¿qué es lo que es marca personal? Hasta traducción, si tú puedes hacerlo. Claro. En primer lugar, y para que no se me olvide, yo quiero primero dejar bien claro que todos tenemos marca personal. Okay. La gran diferencia es que tal vez tú, contador, que me estás escuchando aquí, que nos estás escuchando, tienes una marca personal, pero no estás siendo intencional a la hora de comunicar. Porque ahora mismo muchas personas piensan algo sobre ti, tus clientes piensan algo sobre ti, pero el problema es que tú no estás controlando lo que ellos piensan. Bien, entonces, tener una marca o construir una marca es tener conciencia e intención a la hora de comunicar y de construir esa percepción que los demás tienen. Es como tú quieres que la gente te perciba. Tú sabes que a veces la gente, y eso no solamente los contadores, todo el mundo, a veces las personas trabajan, o sea, a la forma de percibirse es como si estuvieran jugando a la piñata. Se tapan los ojos, cogen un palo y lo dan 15 vueltas y empieza a tirar palos locos a ver cuándo le puede dar a la piñata. Y creo que a veces la gente improvisa su marca personal. Y es verdad, todo el mundo tiene una marca personal. Tu familia te percibe de una forma, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus clientes, todo el mundo te percibe de una forma. Entonces, marca personal, según lo que tú me estás diciendo, es como yo controlo lo que yo quiero que realmente la gente crea y vea de mí. Correcto, correcto. Entonces tú me preguntabas cómo yo empiezo o qué es y qué no es. ¿Qué es y qué no es? Exactamente. Entonces, O sea, porque hay un tema ahí que bueno que tú lo toques, que es la parte de cuál es la diferencia entre marca personal y un influencer. claro. Yo quiero que caiga ahí porque hay muchos influencers ahora mismo y todo el que ve las redes sociales lo que piensa es, es como fulano, es como fulano, pero fulano es un influencer, yo no quiero ser un influencer. Explícanos un poquito. Y se repite mucho que me dicen, César, es que yo no quiero grabar video porque yo no quiero ser influencer. Caballero, usted no, o dama, no van a ser influencer o no ese concepto de influencer que tenemos en la cabeza. Entonces, lo primero es,
Marca personal no es subir videíto bailando a redes sociales, haciendo chistes a redes sociales. No, marca personal inicia, como dije anteriormente, desde la intención de comunicar profesionalmente lo que nosotros tenemos para brindarle al mercado. Entonces, una marca personal es aquella que primero tiene claro qué representa, ¿A quién tú quién eres? tú eres, qué problema tú resuelves en el mercado y número tres, a quién tú quieres dirigir ese mensaje. Entonces, son tres elementos que para mí son muy importantes a la hora de construir una marca. La esencia de la marca, el alma de la marca. Número dos, qué problema resuelve esa marca. Y número tres, a quién le habla esa marca para resolver un problema específico. Que muy buen punto con el tema de a quién yo le estoy tratando de comunicar. Porque muchas veces nosotros hacemos cosas sin darnos cuenta que atraen a la persona que realmente no Claro. queremos comunicar. Un ejemplo, en el ámbito general de los negocios, cuando un negocio empieza a sobrevivir sobre descuentos, yo Ujú. tengo que dar descuento, voy a dar un descuento a fin de mes y todos los jueves hay un descuento, ¿tú sabes lo que hace la gente? Al que tú atraes, tú estás pensando que tú vas a traer una persona que la primera vez que venga, pues va a probar o va a comprar el asunto y después va a volver otra vez ya en precio regular. No. Tú empiezas ahora, la gente empieza a acumularse, a decir, no, no, yo voy a comprar los jueves Ya lo sabes. cuando hay descuento, porque realmente ese es el día que hay descuento. Entonces, a veces tú comunicar algo de una forma puede atraer al cliente equivocado. Claro, y sobre todo cuando utilizamos estrategias enlatadas. Ah, yo vi que al contador fulano le funciona algo y ya yo quiero hacer lo mismo. No, espérate. Por eso es tan importante, como dije anteriormente, primero identificar quién yo soy, qué yo represento, qué problemas resuelvo y a quién le estoy hablando. Cuando filtramos eso, entonces nos da un poquito más de claridad hacia dónde debemos ir. Porque si yo veo a la contadora fulana que hace videitos en TikTok para vender, tal vez ella le funciona, pero no quiere decir que sea la estrategia que yo deba seguir. Entonces, como mencioné en el episodio anterior, esto es como en el golf, yo juego mi propio juego. Yo no tengo que estar pendiente a los golpes que da mi competencia o mi colega, sino lo que yo tengo que dar para yo jugar mejor mi juego. Y que fue algo que tú dijiste, la diferenciación. Si yo hago lo mismo que está haciendo todo el mundo y me monto en todas las tendencias, pues yo voy a ser igual que todo el mundo. Claro. Mira, hay una tendencia ahora últimamente que cuando yo la veo, yo siempre pienso, había visto una vez un video donde un médico decía, wow, me pasé 10 años haciendo haciendo la carrera de medicina y la especialidad y ahora me tienen haciendo videitos con cosas para poder conseguir clientes a mi clínica. O sea, me da risa y ahora me estoy encontrando con algo similar, que es el asunto de que si tú quieres venir, vení. Ujú. Ahora todo el mundo está haciendo los bailecitos. Alguien me pregunta en la oficina, jefe, ¿usted va a hacer los bailecitos? Y digo, no, 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 yo ese tipo de cosas yo no la puedo hacer. O sea, que otra gente lo haga Claro, también, claro. pero no va con la persona que soy yo, con la presencia que quiero yo mostrar o la percepción. O sea, ese no soy yo. Claro, no, y sobre todo porque tú has decidido, porque es una elección. O sea, la construcción de marca, como dije anteriormente, es intención. Tú no haces esa tendencia del vení, vení, no porque está bien o mal, ni porque tú lo juzgues o no, sino porque no es coherente con el mensaje que tú quieres llevar. El que lo hizo la primera vez, excelente, porque Excelente. fue que quizás eso es parte de su cultura, quizás es parte de su Claro, cultura de su negocio, quizás algo, pero ya cuando se empieza a repetir, lo hace todo el mundo. Pues obviamente, si tú eres un contador y te quieres proyectar como un profesional, no significa que no está mal. Puede claro, ser que tu oficina sea una oficina un poquito más, más llana, más, claro, menos. claro, Pero lo que no debe de ser es, como tú decías ahorita, no puede ser que la tendencia sea enlatada, yo me voy a montar una tendencia enlatada que no va conforme claro. a lo que yo Y quiero sobre todo proyectar. sin saber por qué. Me explico. Yo uso una tendencia, yo soy una firma de consultoría contable de larga data y me vendo como una firma seria, una firma elegante, Respetable. respetable. Entonces no es coherente tal vez el venir, venir. Ahora, Mm, soy una firma joven que trabaja con exactamente. emprendedores, con startups. Ujú, Ah, mira, sí, yo puedo jugar un poquito más con mensajes un poquito más jocosos, pero todo es coherencia. ujú. ¿Qué quiero comunicar? Y entonces, ¿qué yo voy a crear en redes sociales para comunicar eso? Yo creo que entonces ahí es que está el gran trabajo de una marca y es entender qué desea comunicar y filtrar entonces y tomar decisiones para comunicar ese mensaje deseado. Entonces, ¿qué no es marca personal? Marca personal no es solamente subir videos. O sea, subir video por subir video no es construcción de marca. Y yo creo que voy a dar mucha vuelta en la palabra intención, intencionalidad, porque quiero que se le grabe a cada contador que nos va a escuchar hoy, de que lo que sea que publique en redes sociales debe estar filtrado por objetivos y por técnicas o estrategias o Ujú. tácticas o estrategias para conseguir ese objetivo. Y ahí voy.
mucha gente cree que marca personal es estar en redes sociales. No, estar en redes sociales es el canal para construir la Una marca. marca. Entonces, si yo soy un contador que hoy en día me quiero dar a conocer en el sector gastronómico, ¿qué yo hago bailando vení, vení, hablando de otra cosa? Vamos a hablar Ujú. entonces mejor sobre estrategias contables que mejor benefician al crecimiento de tu ¿Cómo restaurante, resolverle un problema al dueño del restaurante. a los restaurantes? Exactamente. Entonces, hay 3 palabras que yo voy a repetir mucho en este episodio. Una es conciencia, tener conciencia de lo que yo quiero comunicar. Intención, no hacer las cosas porque me dijeron, sino porque yo sé lo que quiero lograr O por lo que todo el mundo está o haciendo. por lo que todo el mundo está haciendo. Y número 3 es la coherencia. Las marcas que realmente tienen éxito en redes sociales son coherentes en el tiempo. Y agrego algo más. Si no es real, no es sostenible. Al principio dije algo, el alma de la marca. Yo creo que una marca personal que tiene éxito en el tiempo es esa marca que realmente descubre cuál es su esencia y la comunica desde lo real. Yo soy una persona que me encanta agregar valor. Por eso tú me ves que yo tengo 40 minutos hablando con Nelson en un podcast y no me canso y cada vez tengo mucho más energía porque yo decidí que yo soy una marca que va a comunicar, que aportar valor es parte del crecimiento de Ujú. cualquier profesional. Y yo no te digo a ti solamente, Nelson, no prende una cámara si no es para vender. No, no, prende la cámara porque tú vas a ayudar a alguien y ayudar tanto a una persona va a tener como consecuencia que potencialmente Exactamente. tengas una venta. Mm. Entonces, como mi razón de ser como profesional es colaborar, agregar valor, hacer a los demás crecer, yo lo hago de forma tan natural que no me pesa. Que muchas veces, tú mencionando esto, el alma de la marca, sabes que al fondo, hasta las empresas pasa lo mismo. El alma de una marca siempre termina siendo una persona que sabe lo que quiere, una persona que sabe comunicar lo que piensa y lo que quiere, y que muchas veces es osado, es una persona que no le importa decir lo que él cree, lo que piensa o eso, y no necesariamente tiene que ser extrovertido, pero muchas veces la marca es quién eres tú, cuáles son tus valores, qué tú estás dispuesto a hacer y a no hacer. Ujú. Y eso se transmite en eso. Tú dices, bueno, yo soy una persona confiable. Una persona confiable no es confiable porque diga que es confiable. Una persona confiable es confiable porque demuestra con sus actos que es confiable. Claro, Porque cuando vienen situaciones donde él puede no ser confiable, él termina siendo confiable, termina haciendo lo que tiene que hacer, a pesar de que eso pudiera ir en detrimento de sí mismo. claro, Entonces, eso es lo que se transmite en la marca. En lo más profundo es, ¿quién eres tú? ¿Quién claro, eres tú? ¿A quién tú quieres ayudar? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que tú quieres lograr? claro. Voy a cambiar un poquito el tema, pero quiero hacer énfasis en lo que tú acabas de decir. Hay 2 conceptos que son complementarios y es el storytelling y story doing. Muchas marcas son muy buenas contando historias. Tremendo, yo soy contador y yo cuento que yo voy a hacer, que yo hice, que yo hago, pero falta algo, demostrar con hechos que esa historia es real. Ujú. Y yo pongo un caso siempre de Red Bull, la marca de bebidas energéticas. Ellos dicen que son atrevidos, pero también ellos lo hacen. Porque ellos son atrevidos. Ellos cogen un astronauta, un atleta, lo suben a la estratosfera y lo lanzan de paracaídas y rompen hitos, retos, se me fue la palabra, Que de hecho, récords con esas acciones. de hecho mismo, la gente que se tira y hace todo eso, son gente que son, como uno dice, arretados, Es a los arretado, dominicanos, claro, que se le acerca a ellos y le dice, mira, yo soy tan arretado que yo voy a hacer eso y yo quiero que tú pongas tu claro. logo. Y entonces, ¿qué es lo que hacen esos atletas? Viven el propósito y Ujú, el alma de esa marca. Entonces, muchas veces creemos que construir marca personal solamente es hablar ujú, apariencia. y es hacer. Ujú, Y qué bueno que tocamos, porque me preguntaste qué es y qué no es. Entonces, marca personal no es solamente hablar. ujú, Marca personal es vivir, es accionar. Y a través de esas acciones, tú comunicas lo que tú eres y representas. Entonces, yo no puedo decir que yo soy un experto en marketing si no he tenido resultados ujú, de marketing. ujú, Yo no puedo decir que soy un emprendedor experimentado si yo tengo un mes en el mercado. ujú, Entonces, el accionar del profesional es vital para construir esa marca, ujú. porque yo no puedo solamente, señores, las redes sociales están colmadas de personas que hablan, hablan, hablan y hablan y nunca han demostrado con Ujú, hechos que son expertos en ese tema. ¿Y qué pasa? Que yo siempre repito también que lo que no es real no es sostenible. ujú. Que es un tema con el tema de cuando se habla del contenido. A veces se, se quiere pragmatizar mucho el tema de hacer contenido.
Y en ese proceso quizá la gente anda buscando, ¿y qué yo voy a decir? ¿Y qué yo voy a hacer? Y déjame ver cómo yo hago esto. Pero al final de cuentas, eh, son tus valores, es lo que tú crees, es lo que tú Claro, haces, es lo que tú haces día a día. Es de eso que tú tienes que hablar. claro, ¿Cómo tú le estás resolviendo un problema a un cliente? ¿Cómo tú estás atendiendo a una situación? Mira, la impuestos internos le mandó una notificación a un cliente mío. Mira lo que yo voy a hacer, grabar eso, claro. porque ese es el contenido, To- eso es. Totalmente. Y siendo práctico, como tú acabas de dar ese ejemplo, yo le invitaría a los contadores que nos están escuchando a hacer la siguiente tarea para empezar a trabajar en su marca personal o para comenzar a diseñarla. Primero, pregúntate a ti mismo, ¿en qué yo soy bueno? Dentro de la contabilidad, ¿cuál es mi expertise? O yo soy bueno en impuestos, yo soy el más responsable, yo soy el más creativo a la hora de resolver problemas. ¿Quién Ujú. yo soy como contador? Hazte un listado. Luego de que tú tienes ese listado que te define como contador, vamos a hablar entonces, ¿cuál es el problema que yo mejor resuelvo a ese cliente? Ujú. Número 3, anote entonces, ¿quién es ese cliente ideal? ¿A quién se parece? ¿Cuáles son sus dolores? Ah, mira, mi cliente ideal son dueños de restaurante o son dueños de farmacia o son dueños, vamos a definir. Y algo importante O son constructoras. para la marca personal, sobre todo de los contadores, la gente le tiene mucho miedo a especializarse porque no quiere, cree que cuando se especializa está renunciando a cosas. Y yo creo que el que se especializa también gana mucho. Ujú. Muchos contadores dicen que son expertos en todos los rubros. Espérate, cuando viene a ver, tú consigues mejores negocios siendo especialista en una sola área. Entonces, ¿por qué digo esto? No porque necesariamente te voy a mandar a tener un solo nicho de mercado, pero sí para que comiences a definir muy bien quién es tu cliente y cuáles son tus problemas. Sí, porque el que mucho abarca, el que mucho abarca, poco aprieta. Eso es como poniendo un ejemplo, un mecánico que, yo soy mecánico que sé todas las marcas de los vehículos. No, no va a ser un experto, no va a ser bueno en todas las marcas. O sea, yo me especializo en estas tres marcas y tú vas a decir, no, ese tipo sabe. Tiene 10 años trabajando esas tres marcas. Mira, yo he visto mecánicos que son expertos en Range Rovers Ujú. y tienen el patio lleno. Ya, ¿Pero por qué? Porque son los únicos que son de verdad ujú, realmente buenos en ese tipo de se han vehículos. especializado. Entonces, la invitación es a entender quién es el cliente que tú quieres atraer, definirlo muy bien, porque la definición de ese cliente es que te va a ayudar a crear contenido de valor. Ujú, Bien, porque justamente el contenido de valor nace cuando hay una intención detrás de lo que estamos comunicando. ujú. Por ejemplo, este espacio está creado ¿para quién? Para Para contadores. contadores. Y le estamos hablando a contadores que tienen un problema o una oportunidad de crecimiento. Ujú. Y estamos creando contenido que naturalmente va a conectar con ese contador que quiere crecer y que quiere ser diferenciado en el mercado tan competitivo que Exacto. vivimos. Sí, así mismo. César, quería ir pasando para otra pregunta. Mira, imagínate que una persona, que ha pasado mucho ese, te dice, mira, yo no necesito realmente hacer marca personal ni salir en las redes porque mis clientes me están llegando a mí como quiera por referencia. ¿Qué tú le dirías a un contador que te dice eso? Que si tu negocio depende de referencias o de referidos, está apostando. Es un casino. Si tú estás esperando, te levantas hoy esperando a ver si Nelson te manda un cliente. Hermano, tú no tienes un negocio. Tú tienes un Ujú, hobby con el cual tú mantienes algunas cosas. Yo creo que el profesional que realmente crece es intencional respecto a cómo consigue dinero para su negocio. ujú, Yo me levanto todos los días, César Pichardo se levanta todos los días pensando cómo factura más, cómo conecta mejor con sus clientes y cómo resuelve mejor su problema. Hay un proceso intencional en la forma en la que yo llevo mi negocio y en cómo mercadeo mi negocio. Entonces, ujú. mira, yo recuerdo, Nelson, un poquito de historia aquí. Yo recuerdo cuando yo vivía de la referencia y esa incertidumbre de que yo necesitaba llegar a fin de mes, pero no me habían llegado ningún cliente porque nadie me había contactado porque no me he recomendado, porque Nelson no se recordó de mí, tal vez recomendó a otro primo que él tiene. Y yo me sentía tan poco en control de mi negocio que era frustrante. Y yo creo que también muchos contadores se pueden sentir así. Son muy buenos en lo que hacen, pero Dios mío, se levantan hoy sin saber si van a poder comer mañana. Conseguir clientes. Uno de los problemas, y te lo digo porque nosotros realmente que trabajamos con los contadores, uno de los problemas principales que ellos tienen a nivel de adquisición de clientes es eso.
Claro, Es eso, es difícil conseguir clientes buenos. Te pueden aparecer clientes, pero no todos son buenos. Hay muchos clientes que son pequeños, muchos clientes que te pueden no te pueden pagar mucho, pero tienen muchas necesidades. Hay contadores que te dicen, mira, hay clientes que me llaman a las 10, 11 de la noche. O sea, entonces tú dices, claro, porque tú tienes un pool tan pequeño de prospectos, de personas que realmente tú le estás vendiendo el servicio, que al final de cuentas tú te sientes obligado a tener que aceptar ciertas condiciones que no está correcta. Que si tú sales y empiezas a tener una exposición mayor y a recibir otras oportunidades de negocio, te aseguro que cada vez tú vas mejorando y vas a poder eliminar cosas que ahora mismo hacen que esa carrera sea una carrera estresante. totalmente. Mira, vamos a hablar de un tema que no es marca personal, pero es consecuencia de tener marca personal y tener clientes, y es calidad de vida. Cuando yo no tengo control de los ingresos de mi negocio o de la facturación de mi negocio, primero yo acepto clientes que yo no quiero, porque tengo que sobrevivir. Y no hay nada más estresante, Nelson, que tener clientes que tú no quieres, clientes tóxicos, y no necesariamente porque ellos son malos clientes, sino porque tu propuesta y tu estructura no está diseñada para ellos. Ujú. Y número dos, el estrés también de yo no saber si mañana yo voy a poder resolver los problemas económicos que tengo en mi negocio y en mi vida. Ujú. Entonces, construir marca personal y tener una estrategia comercial atada a una marca personal ayuda a que yo pueda también ser un dueño de negocio más feliz. Sí. De verdad, yo creo mucho en eso. Y es mi día a día y créanme que yo vivía eso cuando no tenía una intención detrás del negocio. Yo estaba siempre pensando cómo yo voy a conseguir dinero para resolver este problema. No sabía. Y a veces cuando tú tienes un ejemplo, un cliente, como tú dices, tóxico, que tú dices, ay, yo no quiero trabajar con fulano. Fulano es demasiado desorden, me genera mucho dolor de cabeza, deja todo para último y después me pasa esa presión a mí a último momento, que ahora yo tengo que salir a resolver. Mira, el corazón, cuando tú vienes a ver, yo voy a morir joven, me voy a poner viejo rápido porque sencillamente por el desorden de un cliente. Claro, Y tú dices, pero no puedo dejarlo, ¿sabes por qué? Porque eso es un 25, un 40, un claro. 50% de lo que yo realmente necesito en el año. Entonces, en el mes. Oye, eso te quita muchas oportunidades. Y conectando con ese punto, entonces, hay algo que para mí me parece muy gracioso y bastante real, y es que cuando tú tienes un flujo de prospectos, la conversación cambia de, ese cliente me va a contratar, a, ese es el cliente que yo quiero para mi negocio. Ujú, Por ejemplo, gracias a Dios, ahora mismo yo tengo reuniones para saber si yo quiero trabajar con marcas. Eso me está pasando mucho. ujú. Ya yo me siento y digo, no, no, es que con este cliente yo no quiero trabajar porque no está conectado con lo que yo quiero lograr como negocio. No porque sea buena persona o no, sino porque a nivel de negocio ya yo puedo filtrar mejor con quién trabajo y a Ujú. quién yo puedo ayudar mejor. Exacto. Y yo creo que tener marca personal y una estrategia comercial clara ayuda mucho a eso. Sí, sí, te da opciones, te permite ser electivo. Ya no es todo lo que venga, como dice, el que viene a mí no lo echo afuera, no lo echo afuera. No, no es eso. Ya tú eres selectivo, ya tú dices, no, mira, yo sé qué cliente me puede ayudar a crecer y que a quién yo puedo darle un mejor servicio en base a lo que yo ofrezco, ¿no? Y a la especialidad que yo tengo. Y no a todo el mundo y tener que aceptar quizás, tú tener que dar un servicio que realmente no es parte de lo que de tu crecimiento, no es parte Claro. de lo que tú quieres hacer y de cómo tú quieres crecer tu negocio, tu firma o tu práctica de contabilidad independiente. Ahora, a los contadores se les hace muy difícil salir en cámara, se les hace muy difícil proyectarse o decir, mira, yo quisiera, pero yo quisiera tener mejores clientes. Sé que no es que yo quiero ser un influencer y salir a dar la cara, porque yo quiero salir en las redes. Yo quiero utilizar esto como un medio, un recurso para yo conseguir mejores clientes, pero hay algo que los detiene. ¿Qué es lo que tú crees que, con la experiencia que tú tienes ya trabajando con mucha gente, que ese es el paso número uno? La gente siempre tiene miedo a lanzarse, a salir. ¿Qué tú crees que es lo que realmente le genera miedo a un contador el ponerse en cámara y empezar a hacer contenido para sus prospectos? Mira, los vendedores tienen tres miedos. Cuando digo vendedores, en sentido general, voy a empezar por ahí. Miedo al rechazo, miedo al ridículo y miedo al fracaso. Lo primero es, el contador regularmente, cuando va a grabar frente a cámara, tiene miedo a que alguien le diga, tú dijiste un disparate. Sí. Regularmente le tiene miedo que un colega Ujú. diga que dijo un disparate. Número dos, miedo al rechazo, perdón, al fracaso. Es tal vez que empiece su gestión de marca en redes sociales y no tenga resultados.
Entonces, muchas veces nosotros como seres humanos, en vez de empezar, decimos, me quedo tranquilito donde yo estoy, no estoy en el mejor lugar del mundo, pero prefiero estar tranquilo y seguro aquí. Me evito ese dolor Sí, emocional. y me evito ese dolor. Y miedo al ridículo es dejar evidencia de un error. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo empecé a crear contenido, hablar en público, ya yo dominaba hablar en público, delante de 300 personas, 400 personas, feliz. Pero me ponía una cámara enfrente y yo me ponía nervioso. Pero la diferencia de hablar en público y hablar frente a cámara es que en público yo cometía el error y yo fluía. Pero Y el ambiente te me permite, ¿no? Como permite. que la gente no está tan pendiente. Y la cámara entonces, yo la miraba y decía, es que si yo cometo ese error, va a quedar evidencia grabada ahí y eso va a quedar de por vida. Entonces ese miedo me trabajaba. Pero me di cuenta de algo, que realmente el que domina hablar frente a cámara, hablar en público, es la persona que consistentemente lo practica. Ujú, Entonces la única forma de yo romper un miedo es enfrentando ese miedo. ujú, ¿Cómo yo invito a un contador que comience a romper ese miedo? Es como nadar. Yo no puedo meterte a nadar en lo hondo de cabeza. ujú, Óyeme, empieza a probar técnicas de grabación que nadie la vea. ujú. Por ejemplo, no es mía la técnica, pero la escuché en otro podcast y fue una técnica bastante chula para empezar a sentirse cómodo con cámara. Por ejemplo, contador, tú tienes un cliente de confianza que pueda practicar con él. Mira, no le mandes ninguna nota de voz. En vez de nota de voz, mándale video Ah, sí. y comienza a probar y sentirte cómodo hablando con ese cliente de confianza, Ujú. que ya tú dijiste que quieres probar algo con él, o con ese primo, con ese amigo, y en vez de mandar mensajes escritos o de voz, empieza a mandar videitos. Y tú vas a ver cómo la mentalidad respecto a lo que es hablar en cámara comienza a madurar en ese proceso. O sea que quizá las técnicas lo que te está llevando era pensar que tú le estás mandando eso a una persona específica que ya te va a aceptar, que ya te conoce, que ya Sí, sabe que te ha visto, que eso. Yo había visto también esa técnica donde tú empezabas primero grabándote tú mismo en el celular, al final no hay miedo, tú no vas a subir eso, y al final tú no tienes como la crítica, pero al final de cuentas, déjeme decirle algo, que las personas que siempre van a aparecer haters, siempre. ujú. Pero los haters van a aparecer cuando usted ya está más avanzado. O sea, Claro, que claro. cuando ya a usted no le importe, ahí que van a aparecer los haters. Yo tengo un amigo que es un hater, pero un hater grande. Yo lo quiero muchísimo. Yo tengo varios haters, pero son muy buenos amigos míos. Que cada vez que salimos con algún tipo de video, de podcast o algo, yo no sé por qué él va y busca y lo pone en cámara lenta y busca una pose bien fea. Hace un sticker y me lo manda por el WhatsApp. Y yo cuando lo vi la primera vez, dije, oye, pero este hombre sí es necio. Pero al final de cuentas me pensé, solamente el que se expone y que va a obtener resultado en eso. ¿Qué le pasa a eso? Claro, totalmente. Y sobre todo, Nelson, es entender cuáles son los comentarios que importan. Ujú, ¿Por qué? Porque van a aparecer comentarios tal vez no tan agradables. Pero, ¿quién es que tú quieres que te comente? ¿Tu ujú, potencial cliente o un don nadie, sin ánimo de meritar a nadie? ujú, Pero esa persona que está ahí afuera, simplemente opinando mal de los demás, que no va ujú, a ser ni tu cliente, ni te sigue, ni es tu ujú, audiencia, y tú le tienes miedo. Y ujú. Gary Vaynerchuk, que es uno de los propulsores modernos del marketing digital, uno de los padres, vamos a decir, del marketing digital, él dice, yo le tengo tanta pena a los haters, porque tú tienes que estar muy roto para tú despertarte todos los días buscando qué tú vas a encontrar en redes sociales para hablar mal de una persona que está construyendo y tú no. O sea, Pero ese es el tema. El tema es un mérito irreconocido, que es la traducción de la palabra envidia, ¿no? Es él te está haciendo algo que yo no estoy haciendo y por lo tanto yo lo critico. Pero claro, al final de cuentas, déjame decirte algo, o sea, al final de cuentas eso lo único que quiere decir es que tú estás haciendo algo y que lo estás haciendo bien. claro, claro, Porque las personas que saben de algún tema, cuando te oyen hablando, si saben mucho, entienden. Los que no saben son los que critican. claro, totalmente. El que sabe mucho de algo es porque ya pasó por la experiencia de tener que confrontar eso. Es como tú, me ves hablando, tú no me andas diciendo, Nelson, mira, te faltó esto, te faltó aquello. ¿Sabes por qué? Porque tú haces eso frecuentemente, tú Claro, sabes lo que cuesta eso. claro, Tú has claro. visto eso en tu proceso personal y lo estás viendo con los estudiantes tuyos del de Content Lab. Tú estás viendo ese esfuerzo que hay que hacer para romper ese hilo, para tú romper esa y poder continuar. Entonces tú no me vas a criticar y realmente de quien yo quizá necesitaría una crítica constructiva tuya. Entonces, quienes te critican son gente que no están haciendo nada. Totalmente. Y hay una frase que también me repito mucho y se la repito a mis estudiantes. Es, para ser un gran artista, tú primero tienes que permitirte ser un mal artista. Ujú, Y esa frase me ha transformado en la forma que yo he abordado cualquier área de crecimiento de mi vida. ujú, Por ejemplo, yo empecé en un deporte.
yo me voy a permitir y voy a ser vulnerable y lo voy a publicar que soy malo. Ujú, Ahora, me permito ser malo porque voy a mejorar y tengo un proceso para mejorar. ujú, Yo cuando empecé a crear contenido, yo era bastante malo hablando en cámara. Yo era rígido, yo no me movía, yo no comunicaba mis emociones, ni conectaba asertivamente. Ahora, ser malo en una etapa te permite entonces crecer, pero el que no acciona nunca mejora. ujú. Sí, siempre quiere ver en todas las personas el resultado final, el que se toma 10 años, es el que él quiere ver en ti, porque si tú no estás a ese nivel, me faltan 10 años. Me encanta. Entonces, Mira, también contador, no sé cuál cámara voy a mirar, pero contador, en cualquier cámara que tú estés, no te compares con el estado actual de esa persona que tú admiras. Compárate del estado de esa persona cuando estaba a tu ujú, nivel. Por ejemplo, yo no puedo compararme con el Nelson de ahora, tal vez a nivel de negocio. Yo me comparo con Nelson cuando tenía solamente 2 años con su negocio. ujú, ¿Qué hizo Nelson para pasar del segundo año al año 15? ujú, Y entonces eso también baja un poquito la guardia, porque estamos en un mundo como es tan superficial, las redes sociales, uno construye un personaje, ujú, una imagen, ¿verdad? Ideal. La gente se compara con esa imagen ideal que no es real. ujú. Entonces, tú, contador, no te compares con lo que tú crees que está viviendo ese colega o ese profesional que tú admiras. Compárate con lo que él está viviendo y lo que ha vivido para construir eso que ha logrado hasta el momento. Y en todo el proceso es enfócate. Tú estás en las redes sociales, como hablamos, tú habías comentado anteriormente, tú estás para hacer negocios, tú no estás para que agradar a la gente, tú no estás para que tu colega diga que tú estás para hacer negocios. Entonces, tú tienes que enfocarte. Entonces, yo te hago una pregunta, César. Ya estamos llegando casi al final del episodio. La pregunta sería, ¿cómo yo puedo hacer contenido como profesional y proyectarme como un profesional sin parecer publicidad? Ok, Gary Vee también dice, pasamos de social media, de medios sociales, de redes sociales, a interest media, a medios de interés. ¿Qué quiere decir eso? Que pasamos de solamente tener una red social para comunicar un estilo de vida, a comenzar a conectar con personas porque tenemos los mismos intereses. Entonces tú ves que tú sigues cuentas que realmente hablan de lo que tú quieres vivir, de los problemas que tú tienes, de las aspiraciones que tú tienes, de los sueños que tú tienes, Ujú, y eso ayuda a conectar mejor con las personas. ujú, Entonces, si yo hoy en día quiero conectar mejor en redes sociales, ¿qué yo hago? Yo identifico quién es mi cliente, que es lo primero, y voy a repetirlo en cada episodio que tengamos aquí en partida doble. Primero, entender quién es el cliente y qué le interesa a ese cliente. Por ejemplo, contador. Mi cliente ideal es un dueño de negocio. ¿Qué le interesa a ese dueño de a ese dueño de restaurante? Perdón. Primero, le interesa hacer crecer su restaurante. ujú. ¿De qué yo voy a hablar? De crecimiento de negocio. De crecimiento específicamente de negocio del sector gastronómico. O de un problema específico que es los restaurantes tienen un problema de que se hace difícil calcular los Los costos costos. Vamos a de hablar de la costeo. comida, Vamos a hablar exactamente. de costeo. Yo también tengo ese dueño de negocio de restaurante y para ese dueño de restaurante es muy importante la experiencia que vive su cliente. Vamos a hablar también de inventario. Cómo tener un inventario al día ayuda a que tú tengas realmente una buena experiencia. Entonces, contador, comienza a entender quién es tu cliente y Ujú, comienza a hablar de las cosas que le interesan a ambos. Entonces, un ejercicio que yo hago. Imagínate que tu cliente, que tú vas a tomarte un café con tu cliente. Yo me voy a tomar un café contigo, Nelson, que tú eres mi cliente. Yo me voy a pasar el día entero hablando de ti de cuánto cuesta mi producto o servicio. ujú. 1 hora en eso. No, espérate, tú y yo hablamos de crecimiento, hablamos de valores, hablamos de retos, de sueños. Y justamente eso es lo que pasa en redes sociales. Yo en mis redes sociales hablo sobre la cosa que yo hablaría si tuviera a mi cliente tomándome Ujú. un café en el día a día, Si tú pones precio adelante, o sea, lo que sería que un contenido que se convierte en una publicidad es cuando tú empiezas burdamente a a decir, promocionar. mi servicio es esto, y yo hago esto, yo hago lo otro. No se trata de ti, no se trata de tu servicio y de eso. Aunque tú hagas algo que parezca un videito que explique lo que tú haces como contador o la especialidad que usted tiene, no es meterse en yo decir qué es lo que yo hago, lo que nosotros somos y que nosotros, y que el precio y que esto y que lo otro. Sino más bien es, y mira cómo funciona el tema de las personas y los empresarios. Tú me vendes un sueño de algo que yo quiero lograr. Claro, Tú me dices, ese problema que tú tienes, yo sé cómo resolverlo. Yo te doy básicamente te doy como un resumen de qué se puede hacer, aunque yo te voy a vender ahora el plan de cómo implementar todo eso. Y después que tú me vendes todo eso, ¿tú sabes lo que yo te voy a preguntar? Ven acá, Cecil, ¿cuánto me cuesta eso? ¿Sabes por qué? totalmente. Porque el precio es lo último. Yo lo que quiero ver es, ¿tú entiendes mi problema?
¿Tú entiendes lo que la situación que yo estoy pasando? ¿Tú tienes una solución para que me va a ayudar a alcanzar eso? Ahora, al final, la última pregunta es, pues eso no es gratis. ¿Cuánto me cuesta? Totalmente. Mira, justamente ayer quiero rescatar 2 cosas que pasaron ayer en The Content Lab con el grupo que estamos trabajando. Y la primera es, yo le estaba explicando a ellos, y una frase que repito mucho en los cursos también es, no se enamora a quien se persigue, sino a quien se hace sentir entendido. Ujú. Entonces, tú tienes que hacer en tus redes sociales entender a tu cliente de que tú lo entiendes. Sí. Hacerle ver a él que tú lo entiendes. Hacerle ver a él que tú lo entiendes. Y la única forma es hablar de las cosas que a él le Ujú, preocupan ujú. y de las cosas que él sueña. Y número 2, en cuanto a creación de contenido, yo también decía ayer, perdón, preguntaba, ¿quién es el protagonista de tus redes sociales? Y todo el mundo levantó la mano. Yo. Se equivocaron. Tu cliente. Sí. Todo lo que tú haces como negocio tiene un solo protagonista, que es tu cliente. Ujú. Entonces, si ahora, contador, desde ahora, tú comienzas a pensar todo lo que tú haces en tu cliente, tú vas a mejorar tu servicio, tu comunicación y tus productos también que tú puedas Ujú. crear para esa persona. Porque tú te vas a enamorar de solucionarle la vida a esa persona. Y a esa persona ya no le va a importar lo que sea que cueste o el servicio, lo que haya que hacer, porque tú le estás resolviendo un problema. Claro. O sea que, en otras palabras, hay que dejar el narcisismo social. Eso es narcisismo social, es cuando yo subo en las redes y solamente hablo de mí, yo, mí, mira, yo. Hay que dejar el narcisismo social, hay que ser más empático. César, para Totalmente. concluir el episodio, entonces, hazme un resumen. Nosotros hablamos en el primer episodio sobre marca personal, que era sobre visibilidad. En este Ujú. episodio nosotros hemos hablado de muchas cosas, quizá hemos entrado en algunos temas, pero en un resumen, como contador, cómo yo debiera, en resumen de lo que hablamos, proyectarme el contenido que yo debo de crear para yo poder empezar a escalar mi negocio de manera intencional. Buenísimo. El primer paso es conocerse. Nada que no se conoce se puede comunicar. Lo Ujú. que no se conoce no se puede comunicar. Entonces, primera tareita, anota en un papel en qué yo soy bueno, qué yo siento que me diferencia del mercado, del resto de mis colegas, cómo yo puedo resolver mejor el problema que mis colegas y vamos a hacer una introspección respecto a lo que nosotros somos como profesionales. Número 2, ¿qué yo quiero comunicar intencionalmente sobre eso que ya yo levanté? Por ejemplo, tal vez yo puedo decir que yo soy muy simpático y lo anoto, pero tal vez no me interesa comunicar que yo soy simpático. Ujú. Entonces, uno comienza a filtrar. Entonces, ya tú dijiste que tú eres el mejor resolviendo un problema y que tienes ciertos valores que son muy atractivos para ti, que tú crees que te hacen diferente. Ahora siéntate y elige de eso que tú levantaste y que tienes anotado en papel, qué tú quieres comunicar hacia tu cliente. Y número 3, define en ese papel quién es tu cliente ideal, cuáles son sus problemas, cuáles son sus necesidades y cuáles son sus sueños y también cuáles son sus dolores. Pero concéntrate en los problemas Los y dolores. los dolores. Problemas y dolores, que tal vez en otro capítulo podemos definir mejor, porque sería un poquito de tiempo en eso. Pero en los problemas, ¿cuáles son los problemas que tiene tu cliente? Entonces, conectando esos 3 puntos, te dejo una próxima tarea. Identifica temas que resuelvan esos problemas. Por ejemplo, si un problema es el costeo de un restaurante, vamos a crear contenido que eduque a ese dueño de restaurante o a ese gerente de restaurante a cómo resolver los problemas de costeo. Ujú, Entonces, miren cómo de forma lógica se van conectando los puntos. Esto es, hay un problema, hay una solución, yo hablo sobre esa solución. ujú, Hay una necesidad, hay la forma de satisfacer esa necesidad, yo hablo sobre esa solución. ujú. Entonces, a veces crear contenido es más intuitivo y más lógico de lo que creemos. Sí. No es tan mágico el proceso. Ujú. Es simplemente entender a quién tenemos de frente y de qué le vamos a hablar. Y el último consejo para empezar a crear contenido, prende esa cámara e imagínate que tú te hagas una consulta con ese cliente Ujú. y que el cliente te hizo una pregunta sobre un problema que tiene y respóndela, grábala y súbela como te salga. Y después en el Ujú. camino hablamos de edición, de formatos y demás. Simplemente comienza a hablar
sobre los problemas y necesidades que tiene esa persona frente a ti. O sea, que sería, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu especialidad? ¿Cuáles son las cosas que te diferencian de otros colegas en el mercado, en la industria? Es entender a quién es tu cliente ideal, cuáles son los problemas que tiene y empezar entonces a trabajar, a hacer contenido específicamente atendiendo a esas necesidades que tienen esas personas. Correcto. Es como decirle al dueño del restaurante, mira, tú no realmente no sabes cuánto te está ganando en un plato. Tú crees que sabes, pero tú no sabes, porque hay muchas cosas que tú no puedes costear. Ahora, yo tengo un plan o yo tengo una solución que te ayuda a tener claridad en realmente cuánto tú gastas en cada plato que tú estás haciendo para que tú entiendas cuánto margen de ganancia tú tienes en cada plato que tú vendes. Entonces, Buenísimo. tiene que ser cosas que estén directas. Como dueño de negocio, tú lo que quieres ver es, tengo un dolor, dime cuál es la medicina Claro. y dime cómo me la pongo, porque lo que quiero es realmente resolver. Ahora, ¿cuánto cuesta eso? No sé, me duele, yo lo que quiero es salir de esto. Correcto. Mira, y eso es una forma interesante porque ahí tú atacaste directamente el dolor, Ujú, pero también hay un contenido que ataca el dolor, pero es un poquito más educativo. ujú, Por ejemplo, ya yo sé que tú no sabes cuánto te está ganando, déjame mostrarte qué yo haría para resolver ese problema. ujú. Paso 1, paso 2, paso 3 y lo publico. Entonces, mira cómo un mismo tema puede tener dos abordajes diferentes. Exactamente. Aunque al final, porque ahí viene la venta, porque hacer contenido solamente por hacer no sirve. A la venta viene decir, mira, y al final de cuentas, todo eso, yo sé cómo implementar. Totalmente. Y por ejemplo, yo tengo cuánto, 40 minutos ya hablando aquí y al final del episodio digo, síganme en @somosdigital o en @CesarPibe y estoy a tu orden para trabajar contigo en este proceso de construcción de marca personal. O sea, Exactamente. todo contenido debe tener Al final. un call to action, un llamado a la acción que motive a esa audiencia a dar un paso para conectar potencialmente en una conversación de De ventas. venta, exactamente. Bueno, César, ha sido bastante bueno el episodio. Tú sabes que cuando uno se sienta aquí, uno habla Yo y no me quiero ir. empieza a expresar, a expresar todo lo que tiene en la cabeza. Pero es bueno, ¿por qué? Porque eso ayuda también a las personas que nos estarán viendo realmente a poder entender las oportunidades que se están perdiendo por realmente no salir a hacer ese tipo de trabajo de exposición y de marca personal. Y de inclusive cómo romper aquellas cositas que te impiden tú salir a hacerlo. Después que tú lo sales a hacer y tú empiezas a ver el resultado, mira, tú vas a cambiar, tú vas a decir, te vas a devolver, vas a decir, mira, tú sabes qué, yo tenía que hacer eso antes. Hace Totalmente. mucho que yo debí de hacer eso. Así que le dejamos con este contenido. Vamos a seguir teniendo otros episodios que van a hablar ya un poquito más, podríamos decir, más específico, de cosas específicas que se pueden hacer, pero vayan disfrutando del contenido y dentro de los comentarios, si hay algo que usted quiere saber, mire, usted tienen a César ahí, aprovechen. Es gratis cuando usted lo tiene en el comentario. Pregunte, exprese, diga cuáles son sus obstáculos, qué le faltaría. Díganos qué usted necesitaría para nosotros ir también mejorando los episodios que vamos a ir haciendo a futuro. Totalmente. Bueno, Nelson, muchísimas gracias. Vamos arriba. Hasta el próximo episodio.